Amén. Entonces vámonos al Evangelio de Lucas, el versículo 20. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén. Dice la Biblia: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y la Biblia dice, y le besó. Amén. Dejamos ahí la lectura y damos gracias al Señor. Oremos todos. Buen Dios y Padre, bendito y adorado eres, glorificado y exaltado, Señor, entre los santos, entre la vida de tu pueblo. Señor, hoy queremos decirte gracias, porque hasta aquí tú has sido excelente hacia la vida nuestra. Señor, no tenemos cómo pagarte los beneficios y las muchas bendiciones que tú nos das día con día. Señor, hoy venimos, Señor, a reconocer que sin ti, Señor, no fuésemos lo que hoy somos, Señor, ante tu presencia y ante la sociedad. Hoy te venimos a bendecir y a darte a ti, Señor, lo mejor de nuestra vida. Señor, permite que una palabra llegue a nuestro corazón, Señor, haya cabida en nosotros, y que esa palabra pueda germinar y dar fruto como tú quieres que dé. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta casa y en nosotros, Señor, nos ilumine y nos ayude no solamente a hablarla, sino a entenderla. Espíritu de Dios, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias, mis amados hermanos. Bueno es Dios. El tema que quiero dialogar con ustedes es la puerta de la casa y la luz todavía están activas. Es un tema muy sencillo, así que al final usted lo va a entender, ¿ok? Entendamos rápidamente que hay muchas personas que, aunque están vivas, viven lejos de la casa. Y cuando hablo de esta forma, no estoy hablando de una dirección geográfica o física, sino estoy hablando en un sentido espiritual, ¿ok? Así que cuando estoy hablando de que hay personas que, aunque están vivas, viven lejos de la casa, estamos mencionando, o quiero mencionar, o quiero decir, de que hay personas que, aunque caminan y aparentemente están vivas, pero van agonizando internamente en ellos. Como también hay personas que ya están muertas. Hay personas que nunca han pisado una cárcel, pero viven esclavizados o encarcelados en su pecado y en su pensamiento. Así que cuando hablamos de este tema, no estoy hablando de una forma geográfica, sino espiritual. Y hablamos que de una manera el hombre sin Dios, sin Cristo, está fuera del propósito de Dios. Ahora, cuando hablamos dentro de nosotros de la iglesia, hablamos del cristianismo, estamos mencionando de que pueden haber, sí, pueden haber, y es un porcentaje tal vez muy pequeño, pero existen personas dentro de las muchas iglesias que de una manera o de otra ellos tienen un concepto. Yo les llamo a estas personas amigos del evangelio, porque hay personas que les gusta ir a la iglesia, les gusta escuchar el evangelio, les fascina porque de una manera la conciencia les redarguye y ellos buscan apaciguar su conciencia con un mensaje de la Biblia para ellos proseguir en la vida y avanzar. Pero el problema es de que nunca dejan ellos el camino equivocado, malo, de pecado, de confusión y de error, sino que ellos siguen procediendo en la misma dirección, de la misma manera, y no hay ni un cambio en la vida de ellos. Entonces, cuando hablamos que las personas caminan sin propósito, aún estando dentro de la iglesia, son aquellos que
llegan, se gozan, se deleitan, pero no hay un cambio. No hay algo que en realidad les motive a ellos a enamorarse de Dios. Creen en Dios, pero no están enamorados de Dios. Y para nosotros hoy, bíblicamente, servir a Dios, necesitamos estar enamorados de Dios, enamorados de Jesús, enamorados del Señor. Para nosotros seguir avanzando, caminar. Y déjenme mencionar esta parte que es importante antes que se me olvide. En medio de los problemas que existen y de los que van a venir en el futuro y de todo lo que se pueda levantar, para permanecer necesitamos estar enamorados del Señor. Necesitamos estar directamente ligados, hermano, al árbol que es Cristo. Y que nosotros podamos, hermanos, depender 100% del Señor. Aunque tengamos buen trabajo, aunque tengamos buenas entradas de dinero, y aunque tal vez usted sea en el futuro, o tal vez ya lo es, un gran inversionista muy exitoso, esto no quiere decir que no dejemos de depender de Dios. Al contrario, necesitamos depender más de Dios. Así que cuando nosotros entendemos esta parte, que podemos vivir lejos del propósito de Dios, lejos del Padre, lejos del amor que realmente llena todo, pero el corazón del Padre Celestial sigue de una manera latiendo por sus hijos. Cuando alguien, hermano, se ha desligado, se ha alejado y se ha ido lejos de Él. Si hay algo que a Dios le duele en el corazón, es alguien que se aleje de Él. No de que tal vez esté en una situación difícil. A Dios le duele, sí, que nosotros estemos pasando por necesidades físicas, monetariamente, matrimonialmente, con los hijos. Él está ahí para ayudarnos. Pero lo que más le duele a Él en la vida, en el corazón, es que alguien se aleje de Él. ¿Sabía usted eso? Eso es lo que a Él más le duele, que alguien se aleje. No porque, hermano, deje de existir Dios o deje de ser Dios, o su amor, hermano, se vaya desvaneciendo. No, sino que al contrario, la parte es de que Dios sabe y conoce el final de aquella persona, en lo que va a caer. Y eso es lo que le duele a Dios, de que va en perdición, va en decadencia y va llegando a caer a un vacío. Vamos a llamarle hoy a esta parte así para entender. El hombre muchas de las veces no va a entender hasta que cae en el vacío de su vida. No sé aquí cuántos tuvieron que llegar a ese punto de la vida para poder reconocer que Dios le amaba. Bueno, al menos yo llegué a ese extremo, hermano, no sé usted. Pero entendamos rápidamente, porque si a Él importa, hermano, de que nosotros permanezcamos. Ahora, aquí entendamos una parte importante, que también no importa cuán lejos nosotros podamos llegar. Recuérdese, hermano, que el Señor siempre nos estará esperando. Y usted dirá, pastor, pero entonces usted está diciendo que nos vamos a alejar. No estoy diciendo, pero puede pasar. Hoy lo que le quiero decir a usted es que si en algún momento de la vida, escuche bien, si en algún momento de la vida usted llegara a pensar alejarse del camino de Dios, recuérdese que Dios siempre lo estará esperando. ¿Ok? Porque aquí solamente Dios conoce los corazones. ¿Cuál es la intención del corazón? Lo que le quiero decir es de que Dios seguirá amándole. Porque Dios es amor. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Esperemos que nunca nos alejemos del Señor. Que nunca pase eso por nuestra mente. Que nunca suceda buscar el deleite del mundo, el deleite del pecado y cambiar las cosas santas de Dios. Usted dirá, pastor, eso nunca va a pasar. Estamos leyendo un pasaje donde dice la Biblia que el Hijo decidió, y vamos a ir a la Biblia para poder entender un poquito más esta parte, porque es importante que entendamos el versículo.
Pero déjeme leer Isaías 53:6. Y aquí vamos a entender un punto importante, y es la condición o lo que el hombre puede llegar a creer o a pensar en su momento de decisiones. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, dice la Biblia, por su camino. Cada cual, eso quiere decir que cada individuo, cada uno de nosotros tenemos una decisión propia. Si usted decide irse para allá, yo voy a decidirme para allá. Cada quien va a agarrar su camino. Y Dios respeta eso. Dios respeta nuestras decisiones. Dios respeta lo que pensamos. Dios respeta nuestras acciones. Claro, no está de acuerdo con algunas y muchas, pero Él respeta esa parte. Ahora, fíjese que cuando hablamos aquí, entendamos que el pecado no comienza con acciones, que esa es la parte que debemos de entender aquí. Que el pecado no comienza con acciones, sino el pecado comienza con decisiones en la vida. No es la acción la que define el pecado. No, el pecado, hermanos, se demuestra a través de acciones, pero se define a través de decisiones en la vida. Así que cuando entendemos de las decisiones, es algo que no se mira, es algo que está aquí, es algo que está aquí, es algo que no conocemos humanamente. Usted me puede saludar, pero usted no conoce mis decisiones. Yo lo puedo saludar y yo no conozco sus decisiones. Conoce mis acciones, pero no conoce mis decisiones. ¿Me explico? Entonces, el pecado no son las acciones, no, sino las decisiones internas que nos alejan del Padre, que nos alejan del amor de Dios, que nos alejan de la verdad, que nos alejan de lo que Dios a nosotros nos ha dado en la vida. Y lo que Dios nos ha dado a nosotros ha sido mucho, ¿verdad, hermanos? Nos ha dado cosas buenas, Dios. Nos ha dado, hermano, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado bienestar, nos ha dado familia, nos ha dado, hermano, ¿qué Dios no nos ha dado a nosotros? Hablemos de que en nuestra vida, a pesar que tal vez estamos pasando por un momento difícil, pero tenemos paz en el corazón. Así que, hermano, estamos bendecidos de parte de Dios. Ahora, entendamos aquí lo que para nosotros es importante y entendamos que el hijo pródigo representa quien quiso vivir sin Dios o lejos de Dios. Porque el versículo 13 nos ayuda a entender este punto, donde dice, el versículo 13 del capítulo 15, y partió a una provincia apartada. Y ahí, dice la Biblia, desperdició sus bienes, viviendo, dice la Biblia, perdidamente. Pero el versículo dice y partió, dice la Biblia, a una provincia apartada. Eso para nosotros nos marca de que él no quiso vivir más ni en la casa ni cerca de la casa de su padre. Él decidió irse lejos, lo más lejos, hermano, para él, para no saber nada de lo que fue su momento de niñez, su momento de infancia. Él no quería recordar absolutamente nada de lo que había sido su vida. En otras palabras, él quería de una manera alejarse lo más posible de su casa o de su padre. Eso para nosotros nos enseña de que muchas de las veces hay y existen personas que cuando ya dejan de caminar, servir y adorar y bendecir a Dios, que ya no quieren nada, lo que ellos buscan más es alejarse lo más lejos que se puede de Dios. Hay gente que incluso, hermano, se han atrevido a cambiarse de ciudad, de vecindario, porque no quieren que el amigo, el vecino, que
que el que un día él llevó a la iglesia o al evangelio o al reino de Dios, hermano, es una vergüenza pues que él llegue y le diga: hey, ¿qué pasó contigo? Porque es una vergüenza. No sé si para usted lo es, pero hermano, es una pena, pues, y es una vergüenza que uno, como dice el apóstol Pablo, yo habiendo sido heraldo para muchos, al final yo venga a ser reprobado. Entonces, el evangelio, hermano, es el evangelio que cambia, que transforma, pero a la misma vez nos hace entender, hermano, de que sin él nosotros estamos vacíos. Ahora, entendamos esta parte de que muchos aquí en esta parte, entendámoslo de esta manera, como el hijo pródigo, buscan la libertad o quieren vivir o en una libertad. En este caso, hablemos de que quieren vivir bajo una libertad lejos de Dios. El problema es que para mucha gente piensan y creen que el servir, el amar, el estar dentro de la casa, el poder practicar una vida diferente a la que antes practicaban, para mucha gente todavía no lo han digerido, no lo han entendido. Y piensan, hermano, que están en una jaula. Disculpen la expresión, ¿verdad? Piensan que están ligados y están sentenciados a vivir una vida dentro del evangelio que para ellos les lastima. Y cuando digo esto, es porque hay personas que todavía quieren vivir a como antes vivían, pero vivir dentro del evangelio. Y eso definitivamente es difícil. Aquí este es el cuadro que refleja que quiere vivir lejos, que quiere irse a hacer su propia vida, o de una manera tener conciencia de lo que fue, pero vivir lo más lejos que se pueda. Y aquí es donde entendemos de que muchos buscan libertad lejos de Dios, pero de una manera que quieren terminar la vida de esclavitud que llevaban, o practicar la independencia lejos. Y aquí este caso, el ejemplo es del hijo que quería vivir independientemente del padre y no querer darle cuentas al padre, a la casa. No que se le permitiera o que no se le permitiera, por ejemplo, que llegar tarde. Usted tiene, como se le marca a los hijos, usted tiene una hora para entrar. Usted no puede estar mucho tiempo fuera de la casa a ciertas horas de la noche. Esas son reglas de la casa. Y puedo marcar muchas reglas que deben de existir dentro de la casa. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí, padres? ¿Deben de haber reglas en la casa? Sí, deben de haber, pues. Sí, porque si no los muchachos van a hacer lo que a ellos se les antoja hacer. Y cuando usted se venga a dar cuenta, perdió un hijo. Fácil, perdió una hija. Porque no marcamos límites en la vida de nuestro hogar. No me quiero meter por ahí. Pero entendamos esta parte aquí, de que de una manera la persona quiere independizarse para dejar de ser esclavo, porque para muchos, para mucha gente, el estar dentro de la voluntad de Dios es como una esclavitud, pero no una esclavitud correcta, sino una forma, hermano, de yugo que le lastima. Y aquí hay un problema, porque cuando la persona decide independizarse y dejar a Dios o dejar el camino de Dios, hermano, entendamos que existe un vacío, que esa es la parte que la gente no entiende todavía. Hay un vacío, y ese vacío nadie lo va a poder llenar. Tuve que llegar hasta aquí para decirle que ese vacío nadie lo va a poder llenar. Porque no importa hasta qué grado o nivel social llegue o cuánta riqueza vaya a acumular en la vida, siempre seguirá vacío en la vida. Ahora, entendamos aquí, porque aquí hay un proceso. Y este proceso es el que nos va a llevar
a lo que hoy para nosotros nos hace entender el proceso del arrepentimiento que sucede en la vida de este hijo que sale de la casa. Y tal vez aquí me detengo un poquito, pero el versículo 17 nos ayuda a entender este proceso. Porque hay un proceso en el momento que se aleja, pero hay un proceso también en su regreso. Porque una de las cosas que debemos de entender de que él no pensó en el resultado, no pensó en las consecuencias, no pensó en cómo le iba a ir, porque él estaba de una manera, pienso que cegado, y estaba bien cegado ya desde dentro de la casa. No se cegó afuera, no, él ya estaba cegado adentro. Quiere decir que la decisión que se tome en la vida no es en el momento, no, ya la pensó mucho tiempo atrás. La infidelidad no llega en el momento, la infidelidad ya se trabajó mucho tiempo atrás. El robo, la mentira, todo eso no es en el momento que se practica o se dice, no, eso ya viene de atrás y ya está dentro del corazón. Entonces, aquí hay un punto de que esta persona o este joven, que es hoy nuestro ejemplo, entender que él ya había analizado el punto y había hecho en su mente, en su cabeza, una forma de vida, cómo le iba a hacer, pero lo que no había pensado es cómo le iba a ir. Él pensó en pedirle la herencia a su padre. Ha leído esa parte, ¿verdad? Claro, él era el menor, no era el mayor. Se le dio la herencia sin ser el padre muerto, fallecido. Había tal vez no una ley, había una ley. La cosa es que se le dio la herencia sin el padre estar muerto. Algo que no hubiera pasado, pero sucede en casos. Pero la Biblia dice que no solamente le dio la herencia a él, sino que también se la repartió al hijo mayor. Esa es otra historia fascinante que en algún momento se la vamos a mencionar. Y que la Biblia dice de que le repartió su herencia, que ese era el plan del hijo. El plan del hijo era agarrar su herencia, pero la agarró en dinero, la agarró en moneda, la agarró en oro, la agarró en plata tal vez. Todo hizo cambio y todo se lo llevó en dinero. No se llevó jalando caballo, no se llevó jalando las gallinas, no se llevó jalando la tierra, no. ¿Cómo le hizo, cómo le haría para poder cambiarlo todo o tenerlo en dinero? Tal vez le dijo al padre, solamente dame dinero y con lo demás quédate tú. Y la Biblia dice, usted ha leído conmigo, de que él se fue. Y que la Biblia dice, donde leímos, que malgastó todo su dinero. Bueno, el plan era ese, pues. El plan era ese. El plan era irse lejos, malgastar todo el dinero y él seguir la vida, pensando que probablemente el dinero, la fortuna que llevaba, porque creo que llevaba una fortuna, que probablemente esa fortuna le iba a durar 15, 20, 30 años. Aunque la Biblia no dice, hermano, con exactitud cuántos años le duró el dinero, pero sí dice la Biblia que se malgastó el dinero. Eso quiere decir que no pensó en hacer un negocio, no pensó en hacer cosas buenas, no pensó en hacer cosas que probablemente le fueran a ayudar en el futuro. No, el hijo mayor lo descubre. El hijo mayor da una palabra clave en esta parte y nos ayuda a entender de la manera como lo malgastó. Porque cuando él regresa, me voy a adelantar, cuando él regresa y escucha fiesta y le dicen que él pregunta qué es lo que está pasando allá, y le dicen es que tu hermano menor regresó y le están haciendo fiesta. Y la respuesta de él fue bien tremenda, porque él dijo, ¿cómo? Dijo, mi hermano se fue a gastar toda la fortuna, todo el dinero, toda la herencia en rameras. Entendamos entonces el punto. Él no vio el futuro, él no pensó en el futuro, sino él pensó en el momento, en disfrutar, como se dice, ¿verdad?, la buena vida.
Se metió a buenos restaurantes, se metió aquí, se metió con mujeres, hizo un desastre, hizo fiesta todas las noches, todos los días, y viajaba y se subía y hacía un montón de cosas pensando que el dinero le iba a durar toda la vida. Hermano, qué mentalidad y qué mentira, ¿verdad? Lo que muchas de las veces el diablo nos puede poner en el pensamiento y en el corazón a nosotros. O más bien, ¿qué tan ignorante puede ser el hombre en esta parte? ¿Qué tan ignorante podemos ser nosotros como seres humanos? ¿Hasta dónde podemos llegar cuando la persona está cegada? Porque hay que entender que esta persona estaba cegada. Y usted dirá, bueno, pastor, pero es que en realidad el muchacho pues ya quería hoy independizarse. Sí. El muchacho quería independizarse, pero quería hacer una forma de vida incorrecta, una forma de vida que no le iba a traer ningún beneficio. Fíjese que yo tengo una pregunta en esto, porque yo creo que en algún momento de la vida, hermano, el padre lo tuvo que haber aconsejado. ¿Usted qué piensa? ¿Que el padre lo aconsejó? Yo pienso que sí. ¿Usted aconsejaría a su hijo antes de tomar una decisión en la vida? Correcto. Yo pienso que mire, hermano, muy frío seamos nosotros como padres, porque es que hay que hablar también de que de padre a padre habemos unos hermanos que parecemos hielo, hermanos. Vemos que el muchacho se está ahogando y en vez de echarle la mano, hermano, venimos y le ponemos el pie encima. Te dije, y todavía agarramos el cinto y le damos, en vez de sacarlo y ayudarlo y aconsejarlo. Lastimosamente, ¿verdad, hermano? Venimos de una cultura así. Venimos, hermano, donde nos criaron a palo, pues. Y a palo queremos nosotros corregir los errores, cuando nosotros ni el palo nos corrigió, pues. ¿Verdad que sí? Sí, porque si el palo nos hubiera corregido, otro fuéramos en la vida, ¿verdad, hermanos? Hubiésemos sido. Mi madre se cansó de corregirme, nunca pudo corregirme. Nadie en la casa me pudo corregir. Nadie, hermano, me pudo corregir en la casa. Al grado que mi madre dijo, te voy a ir a regalar al ejército para que te corrija. Imagínate, hermano. A donarme, ¿verdad? Como si fuera una prenda. Nosotros debemos de entender que nosotros somos difíciles. Nosotros somos difíciles. Somos difíciles de tratar. Somos difíciles para entender. Y con todo respeto yo se lo menciono. Somos difíciles para poder aún entablar una conversación con alguien. Ahora, aquí hay muchas cosas que debemos de explicar para entender este punto. Porque, como vuelvo y repito, venimos de familias donde hemos sido golpeadas, pero cuando nosotros venimos al Evangelio, la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, aquí dice la Biblia, todas son hechas nuevas. Hay un proceso y eso se llama proceso de maduración espiritual, donde nosotros llegamos al Evangelio desconociendo lo que es el Evangelio, lo que es iglesia, lo que es adoración, lo que es alabanza, lo que es Biblia, lo que es orar, lo que es ayunar, lo que es congregarnos, lo que es predicarle a la gente, lo que es hacer la obra, lo que es servir. Venimos ignorantes de todo eso. Pero mientras va pasando el tiempo, vamos conociendo el Evangelio y vamos involucrándonos y creciendo, vamos desarrollándonos y nos vamos enamorando de las cosas de Dios. Pero hay personas, sabemos algunas, que nos cuesta superar, que nos cuesta caminar, que nos cuesta crecer, al punto de que, hermano, puede tener años dentro del Evangelio y uno no puede dialogar con la persona todavía. Hay personas, hermano, que tienen años en el Evangelio y usted no puede dialogar de un tema con él o con ella. Eso se llama falta de madurez. O que usted le diga algo y ese algo lo lastime y como decimos, ¿verdad? Saca las uñas y comienza a defenderse. Eso es falta de madurez en una persona.
Eso es falta de madurez. Porque una persona que ya tiene y conoce el Evangelio, ya, hermano, debe de saber cómo sobrellevar las cosas, cómo caminar, cómo entender a otra persona. Y si la persona ha llegado a un nivel de madurez, puede entender, tal vez no abrir su boca, o tal vez hablar de una manera sabia y darle a conocer que como la persona le está hablando no es correctamente. Pero el problema es que hay personas que comienzan a discutir con la otra persona. ¿Usted ha visto esas personas? Yo las he visto mucho. Ay, hermano, qué difícil es tratarnos. Qué difícil es tratarnos. Todo nos lastima, todo nos duele. Y entendemos, hermano, venimos de familias lastimadas, venimos de otros lugares donde nos lastimaron. El problema es que no entendemos de que no todos los lugares son iguales. Déjeme brincar en esta parte. La Biblia nos enseña algo interesante en esta parte, porque en el versículo 17, hay un cuadro donde solamente quiero leer, donde dice, y volviendo en sí. El versículo dice, y volviendo en sí. Eso da a conocer de que esta persona llegó a un punto, y llamémosle vacío o fondo, tocó fondo. Llegó hasta abajo, tocó, ¡pah!, rebotó. Y se dio cuenta de que más de ahí ya no había nada más a dónde bajar. Llegó al tope. Llegó hasta el tope. Déjeme entender esa palabra, volver en sí. El centro o instituto o centro de Cervantes, juntamente con la Academia de la Lengua Española, definen esta parte interesante como una frase que significa recobrar el conocimiento tras un desmayo o recapacitar entre una razón. Así es como se define esa palabra, volver en sí. De la manera como podemos entender esta palabra, cuando hablamos de recobrar el sentido, o sea, despertar o recuperar el conocimiento después de habernos desmayado o golpeado la cabeza y hemos perdido por un momento la noción, como decimos, ¿verdad, hermanos? ¿Alguien que de aquí se ha desmayado en algún momento de la vida? ¿Alguien aquí ha perdido el conocimiento por algún golpe que le ha dado la vida a usted? Dicen por ahí, ¿verdad, hermanos? Dicen, vi hasta estrellitas. Y cuando lo tratan de ayudar a uno es como que uno vuelve en sí, pues que uno recapacite y vea todo otra vez normal. Le dicen a uno, a ver, cuenta conmigo, 1, 2, como si quieren volverlo a uno a la normalidad. Y esto es, de la otra forma que se puede explicar, es entrar en razón, darse cuenta de que de una manera hubo un error. Así es como se define. O sea, recapacitar o cambiar de opinión tras actuar con insensatez. O sea, las 10 vírgenes, ellas reconocieron que habían cometido un error. ¿Y cuál fue el error del capítulo 25? Hablando de las 5 que la Biblia habla insensatas, ¿cuál fue el error de ellas? De las 5 de ellas, porque una dice la Biblia que fueron prudentes y otras insensatas. ¿Cuál fue la razón por qué se les llamó insensatas? No le escucho, fíjese, hermano. Porque no llevaba aceite, no iba preparada. Entonces, cuando no hay, hermano, prudencia, cuando no hay entendimiento,
podemos cometer muchos errores en la vida. Y esos errores, hermano, claro, nos tienen que enseñar y nos van a hacer muchas de las veces recapacitar en la vida. Pero muchas de las veces nos van a hacer recapacitar hasta que lleguemos hasta el punto donde ya humanamente hablando nos hemos dado cuenta que hemos fracasado en la vida. Eso es tocar fondo, eso es llegar al vacío, llegar hasta allá. Y el reconocer, volver en sí, reflexionar, llegar al entendimiento. Porque cuando alguien está cegado en un pensamiento, en una decisión, hermano, mire, es difícil cambiarle el pensamiento a esa persona. Es difícil. Es difícil. A mí me dijeron muchas veces: te van a golpear, te van a matar, te van a dejar tirado en las calles, vas a caer en el hospital, vas a llegar a la cárcel, te van a desaparecer. Yo decía, no, pues nunca va a pasar eso. Porque uno es así. Te va a pasar. ¿Y qué es lo que uno hace? Me deseas el mal. Eso es lo primero que uno dice. Pero no, es el consejo. Es el consejo. Cuando alguien te da un consejo sabio, hermano, es porque te ama, es porque te quiere. Pero cuando se le da el consejo a un necio, lo termina odiando a uno. Pero cuando se le da el consejo a un sabio, agradece por el consejo. Y esto es de lo que hoy nosotros debemos de entender en esta parte. Porque en el momento más importante de la vida de una persona no es el éxito. No es el éxito de la persona. Nosotros podemos llegar a tener grandes cosas en la vida. Y Dios no se enoja por eso. Al contrario, Dios quiere que seamos personas que seamos exitosos en la vida, que lleguemos a lograr grandes cosas en la vida, a lograr el sueño americano, a lograr más que eso, a ser grandes inversionistas, grandes hombres de negocio, mujeres de negocio. Que, hermano, el deseo de Dios es que nosotros no seamos, disculpe la palabra, cola, sino, como dice la Biblia, cabeza. ¿Estamos ahí en esa parte? Dios está de acuerdo, sí. Podemos llegar a la vida del éxito, pero no es, hermano, todo de la persona la vida del éxito, sino el reconocimiento de regresar, o sea, volver en sí, es reconocer que fuera de Dios no podemos, hermano, ¿cómo podemos llamarle esto? Vivir en la plenitud de Dios. Así que el éxito de la vida no es vivir en la plenitud de Dios. ¿Qué es vivir en la plenitud de Dios? Es vivir dentro de la gracia, es vivir dentro del amor, es vivir dentro del propósito divino de Dios en nosotros. El éxito no es todo en la vida, sino es reconocer, volver en sí de que lo único que a nosotros nos debería y debe de llenarnos en la vida es la plenitud de Dios en nosotros. No sé si me expliqué con esto. Es volver en sí. Es reconocer que fuera de Dios no hay felicidad. No hay una satisfacción en la vida de la persona. No hay una alegría, no hay un gozo. Podemos sonreír, podemos reír, podemos viajar, podemos comprar y gastar, pero lastimosamente habrá un vacío en la persona. Mire, hermano, ese vacío nadie lo puede llenar en la vida. Nadie lo puede llenar. Nadie lo puede llenar. Ese solamente lo puede llenar Dios, a través de su Hijo Jesucristo.
es el único que puede llenar ese vacío en nosotros. Así que entendamos aquí, porque entendamos el cuadro de la Biblia, que el Padre siempre estará esperando con los brazos abiertos. Yo ya estoy terminando. Voy a leer el versículo 20. El versículo 20 dice: cuando aún estaba lejos, lo vio, dice la Biblia, su Padre. Ahí nos quedamos en esa parte. Dios no está esperándonos para castigarnos, sino para abrazarnos. Escuche bien y entendamos esta parte. Nos está esperando para restaurarnos, para celebrar nuestro regreso. Y de una manera la restauración comienza con el paso, hermano, del retorno. Entendamos esa parte. No hay restauración, no hay crecimiento, no hay una satisfacción en la vida del creyente si no hay un retorno genuino en nosotros. Vuelvo y repito, podemos visitar, podemos buscar, podemos escuchar mensajes todos los días, podemos escuchar diferentes predicadores, podemos escuchar diferentes iglesias, podemos tener, hermano, mensajes de todo el mundo, de los mejores predicadores que puedan existir. Pero si en nosotros no hay un verdadero, un genuino retorno al Padre, no hay una plenitud completa de Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esta parte tan fascinante? Y es, yo estoy terminando, y es hoy nosotros podemos tomar la decisión más importante de nuestra vida, y es volver a casa, volver con el corazón al Padre. ¿Cómo podemos tener una restauración genuina? Es volviendo con el corazón al Padre. Ahora, decir, yo vengo porque ya se me terminó el dinero, vengo porque me enfermé, vengo porque se me fue el marido, se me fue la esposa, me dejaron los hijos abandonados, por eso vengo, para que Dios me restaure. Dios te puede restaurar todo, pero si no vienes con un corazón genuino, las cosas no van a pasar como tú piensas. Porque lo que Dios quiere es que nosotros regresemos o hayamos regresado con un corazón genuino a Dios. Porque tú puedes estar aquí y puedes morirte dentro de la iglesia. Yo me puedo morir dentro de la iglesia, pero si no tengo un corazón arrepentido, genuino, no me va a servir de nada, hermanos. Tenemos que tener un corazón arrepentido genuinamente de que Dios es la única razón de mi vida, de que sin Él yo no puedo vivir, de que sin Él yo no existiría, sin Él no podía respirar, sin Él yo no puedo caminar. Entender que Él es la razón de nuestra vida. Ese es el punto. Ahora, debemos de entender muchas cosas. Y es que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos a nosotros. Dios siempre nos ha esperado a nosotros. Mire, hermano, la paciencia de Dios con nosotros ha sido maravillosa. Mire, con todo el respeto, no porque seamos sabios, bonitos, guapos, las mujeres elegantes, hermosas, ha sido por la misericordia de Dios. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces a usted lo invitaron para aceptar a Jesús como Salvador? ¿O cuántas veces lo invitaron a la iglesia o a escuchar un mensaje en la vida? Más de una vez probablemente, ¿verdad, hermanos? O tal vez la persona llegó a cansarse y decir, no, esta persona, ¿cuándo se va a arreglar? O probablemente insistió hasta que lo vio dentro del evangelio a usted. Hay personas que, hermano, dejaron de trabajar un día laboralmente por ir a buscarnos a nosotros.
Muchos ayunaron por nosotros sin darnos cuenta. Muchos nos buscaron día y noche, nos llamaron, y si había teléfono en ese entonces, o trataban la manera de vernos en el trabajo, de vernos en la escuela, de vernos en la calle. Hey, te invito a la iglesia. Hey, Cristo te ama. Hey, mira, necesitas de Dios. ¿A cuántos no nos dijeron eso? Más de una vez. Más de una vez. Eso quiere decir que Dios nos ha amado mucho. Eso quiere decir que el amor de Dios hacia la vida de todos nosotros ha sido, hermano, maravilloso. Nosotros, hermano, hemos estado en el pensamiento de Dios. Tú estás en el pensamiento de Dios. Yo estoy en el pensamiento de Dios. Desde que nacimos hemos estado en el pensamiento y en el corazón de Dios. ¿Sabías, hermano, de que nosotros no venimos ni somos de este mundo? Recuérdese que nosotros venimos de algo más especial. Nosotros venimos de arriba. Ahora, no me malinterpreta que diga, el pastor dijo que somos marcianos. No, tampoco, ¿verdad? El ser humano nació en el corazón de Dios. Jesús dijo, me voy pues, y voy a preparar lugar para que donde yo esté, Jesús dijo, vosotros, refiriéndose a todos nosotros, dijo el Señor, también estéis. En la casa de mi Padre, dijo él, muchas moradas hay. Así que entendamos que nosotros no somos de esta vida. Nacimos en esta vida, en esta tierra, pero no venimos de esta tierra. Nosotros venimos del corazón de Dios y volveremos, hermano, a la casa. Volveremos al corazón de Dios. Regresaremos de donde salimos. Regresaremos y llegaremos a la casa eterna que Él tiene preparada para nosotros. Yo termino con esta anécdota. Un hombre había abandonado su hogar por muchos años, destruido por el alcohol y por las malas decisiones de la vida. Tomó malas decisiones y un día tocó fondo. Un día cayó en el vacío y cayó hasta lo más bajo de la vida. Vagando por las calles, sin rumbo, sin dirección, comiendo de los basureros, viviendo en las calles, donde era el hazmerreír de todos, era la mofa, era lo peor, era la basura de la sociedad. Pero un día recordó las palabras de su madre de antes de irse de su casa. Y las palabras de su madre fueron estas. Le dijo, hijo, si algún día quieres regresar una vez más, le dio dos señales. Le dijo, la puerta de esta casa estará abierta y la luz de esta casa siempre estará encendida. Después de muchos años, él pensó, recapacitó, y como hizo el hijo pródigo, volvió en sí. Y se recordó de las palabras de su madre. Y se dio cuenta que la vida que estaba llevando no era la vida de felicidad, no era la vida del deleite que él pensó creer llevar. Y en la vida en la que él se encontraba, él decide volver una vez más a su casa. Él agarra camino, agarra la carretera, caminando millas de distancia. Y cuando él llega al vecindario y aquella casa, que de una manera ya era una casa muy viejita, entonces cuando él llega al lugar, se da cuenta que ahí está la casa y se da cuenta que en la casa hay una luz prendida. Él, sin pensarlo, se acerca, toca, llama a la puerta. Y cuando aquella puerta se abre, sale una señora, y cuando lo ve, hermano, se goza tanto, lo abraza, lo besa y le dice, yo sabía que ibas a regresar. Y esa era la madre, que con grande desespero y ansia esperaba el regreso de su hijo, que un día se había ido, pensando que esa era la mejor decisión. Nuestras decisiones nunca serán las buenas
cuando nos alejemos del Padre Celestial. Las decisiones buenas son cuando nosotros siempre decidimos regresar a casa, regresar al regazo del Padre, regresar al amor de Dios. Esas son las mejores decisiones en la vida que tomamos. Depender de Dios, amar a Dios todo el tiempo, pedirle a Dios la guianza, a Dios que Él sea nuestro Padre en todo momento y que en ningún momento de la vida nos abandone. La mejor decisión de la vida es pedir siempre la guianza de Él. Hoy sería lo más importante, como hizo este hijo pródigo de la Biblia del capítulo 15, que volvió en sí, reflexionó y cayó en sí diciendo: en realidad los jornaleros que están en la casa de mi padre viven mejor que yo. Llegar a reflexionar en la vida es poner las cosas en la balanza. Es decir, ¿cómo es que yo tanto conocimiento tengo de Dios y no estoy disfrutando todo esto que Dios tiene para mi vida? Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida y que disfrutemos el regreso que hemos hecho a casa. Yo le hago la pregunta: ¿cuántos han regresado a casa? ¿Cuántos han regresado a los brazos del Padre? ¿Cuántos hemos regresado a los brazos del Padre eterno? Le hago la pregunta: ¿cuántos hemos regresado a Dios? Si usted ha regresado, yo lo felicito. Yo le recomiendo una cosa: disfrute el regreso a la casa del Padre. Tal vez usted ya tiene algunos años que regresó, siga disfrutando. Tal vez usted regresó hace un año, hace un mes, siga disfrutando. O probablemente usted está aquí y no ha regresado a los brazos del Padre. Yo le recomiendo que en este día regrese a los brazos del Padre. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies.